Un día muy maravilloso. Pedir a Dios y darle gracias por este nuevo día, porque amaneciste el día de hoy. Mientras que lamentablemente hay personas que ya no están aquí en la tierra, por lo cual nosotros debemos darle gracias a Dios, porque tenemos vida y también porque estamos en compañía de nuestros padres. Y de repente también estás con algunos familiares en tu casa, pero siempre con la precaución de no acercarnos mucho a ellos. Y si tosemos, ya sabes, siempre colocar el antebrazo. O si estornudas. También el poder decirte que en esta clase que tenemos virtuales, tomes bastante atención, escuches especialmente la clase, que puede ser que tengas ruido alrededor, pero concéntrate, porque estas clases son muy importantes y especialmente hecho para ti. Así que chicos, no se olviden siempre de la higiene. Y también ayudar a tus padres en los quehaceres de la casa. Siempre poderlos tener esa linda comunicación. Junto con ellos. Interactuar. No te olvides. Hasta la próxima. Muy buenos días, mis queridos alumnos. Les habla la profesora Karina Martínez Villalobos. Hola chicos, ¿cómo están? La clase de hoy se va a tratar del pecado. Vamos a ver en esta clase su definición, sus tipos y qué es lo que no debemos de realizar. Y cómo así empezó el pecado. Solamente te pido que estés muy atento o atenta a la clase de hoy, porque es muy importante sobre esta clase. Continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué es el pecado? Podemos encontrar el significado del pecado en el diccionario, porque muchas veces nosotros, palabra que no entendemos, lo buscamos en el diccionario. También lo podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, si lo buscas en el diccionario, vas a ver que te va a decir que es la desobediencia a la ley de Dios. Quiere decir que hacemos malas acciones. Es errar o no dar en el blanco. Quiere decir que siempre vamos a hacer cosas negativas, no positivas. Es errar en esta vida o equivocarse. Pensamos que estamos haciendo la verdad, pero no es así, sino que lo estamos haciendo mal. En la Biblia es la infracción a la ley de Dios. Es parecido a la desobediencia de Dios. Es toda injusticia. Es no hacer lo bueno. Siempre en el camino de Dios vamos a tener tentaciones. Vamos a tener que cumplir algunas cosas que pensamos que está bien, como la desobediencia, como el odio. Eso es el pecado. Cosas negativas ante Dios. Ofenderlo. Te he puesto algunas imágenes para que puedas también comprender mejor. Y así seguir viendo las demás diapositivas. Por ejemplo, ¿cómo empezó este pecado? Empezó con nuestros primeros padres, Adán
y Eva, con la tentación del diablo. Siempre nos va a tentar el maligno. Y así ellos fueron expulsados. Entonces, ¿qué realmente es el pecado? Es no dar en el blanco. Quiere decir que siempre vamos a pensar que está bien lo que estamos haciendo mientras que no lo es. ¿Por qué? Porque estamos en tentación. Todos pecaron, sí, como pecados escandalosos, como pecado de fariseos, el no creer a Dios. Siempre nos ponen cosas negativas que no son correctas. Y las consecuencias del pecado. Esto lo vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. La historia empieza así, como te decía en la diapositiva anterior. La historia empieza con Adán y Eva. Ellos cometen el pecado original. Adán y Eva fueron nuestros primeros padres. Dios le prohibió que comieran los frutos del árbol de la ciencia. Escucha bien, el árbol de la ciencia. ¿Esto qué quería decir? Quería decir que Dios les había dado una orden. Les había dado que ellos tenían que cumplir una obediencia. Pero ¿qué pasó? La serpiente, que tú ya sabes que es el diablo, le dijo a Eva que comieran del árbol de la ciencia, porque conocería el bien y el mal. Eso se llama tentación. Igual pasa cuando tú piensas que está bien lo que estás haciendo y no lo es así. A veces nos hacen daño y piensas que tú también tienes que dañarla. Y eso no está bien. Eso se llama tentación. Eva comió el fruto prohibido y le dio a Adán. Él también comió. Dios se enteró y se enojó mucho, claro, porque había desobedecido. Le habían dicho que no tenía que comer y ellos lo hicieron. Hicieron lo que ellos pensaban o querían. Y eso no debería ser así. Y los expulsó del paraíso. Desde ese momento, ellos fueron expulsados y cometieron el pecado original. Por eso es que dice que nosotros hemos nacido con el pecado original a través de Adán y Eva. Por eso tenemos estos tipos de pecado. El pecado original, el pecado capital, el pecado venial y el pecado mortal. Son 4 tipos de pecados. ¿Cuáles son? El pecado original, el pecado capital, el pecado venial y el pecado mortal. Acuérdate bien cuántos tipos de pecados hay. Y lo vamos a seguir viendo en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, ¿te acuerdas que teníamos tipos de pecado? Muy bien. En el pecado original fueron Adán y Eva, que por su desobediencia, por dejarse llevar por la serpiente, que es el diablo, sobre la tentación, ellos fueron expulsados del paraíso. Pero ¿qué pasa? Pasa de que este pecado original que todos nacemos obteniendo, el pecado original, nosotros lo podemos borrar a través del bautismo. Cuando nos bautizan, ese pecado original desaparece, se borra y empieza tu vida como verdadero cristiano. En el pecado venial es que se debilita la caridad, pero no rompe la alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios.
El pecado venial son las cosas negativas que podemos hacer, como por ejemplo, echar la culpa a otra persona, eso se llama mentira. El poder golpear a algún compañero, molestarlo, también ponerlo apodos, reírse. Pero ¿cómo nosotros podemos borrar este pecado venial? A través de tu primera comunión, donde en la cual vas a hacer la confesión. Eso ya más adelante lo vamos a ir viendo. En el pecado mortal quiere decir el robar, el matar. Pecados en los cuales no se puede solucionar. Es la amistad que tú rompes con Dios. Nos hace perder el estar muy bien con Dios. Pero arrepintiéndonos y pidiendo perdón a través de la confesión, podemos también nosotros borrar. El otro pecado o tipo de pecado eran los pecados capitales. Los pecados capitales son 7. ¿Cuáles son? La soberbia, la ira, la envidia, la avaricia, la lujuria, la gula y la pereza. Esos son los 7 pecados capitales. Pero ¿cuáles son los 7 pecados capitales y por qué? Como te decía, soberbia, ira, envidia, avaricia, lujuria, gula y pereza. Soberbia es creer que uno todo lo puede y que yo soy más que las demás personas, que yo sí valgo y las demás personas no. La ira no es solamente enojarte, molestarte, no, sino es romper las cosas, golpear a tu compañero, a tu primo o hermano. Eso no debe de existir. La envidia es enojarse y tratar mal a la persona también. La avaricia es solamente pensar en dinero. Quiero tener más, más, más y siempre más. La lujuria, tener pensamientos de personas mayores, tener pensamientos que no te llevan a nada bueno. La gula es comer, comer, comer y seguir comiendo. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos un horario de comida, como por ejemplo, desayuno, almuerzo y cena. La pereza, que no quieres hacer nada de tus obligaciones o actividades y que siempre quieres estar durmiendo o no haciendo nada. Esos son los 7 pecados capitales que no debemos de cometerlos. Para todo esto que hemos visto en la clase de hoy sobre lo que es el pecado, de cómo inició y cuáles son los tipos de pecado, vamos a hacer una pequeña oración. Te voy a pedir, mi querido alumno, esta clase es muy importante, porque no debemos de cometer malas acciones. ¿Vas a cerrar tus ojos? Vas a repetir después de mí esta linda oración. Ojalá te guste y ojalá que lo hagas de todo corazón para que así pueda llegar ante Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ojalá, mis queridos alumnos, que a través de esta linda oración, todas las cosas negativas que hemos podido cumplir, realmente se quede atrás y volver a realizar nuestras buenas acciones y pensar antes de hacer las cosas, para así poder agradar a Dios y a nuestros padres. Como ya sabemos qué es el pecado, los tipos de pecado, las cosas que no debemos de realizar, solamente te pido algo, que colaboremos siempre con Dios, haciendo nuestras obligaciones, también pidiendo a las personas que están trabajando y las que no también, para que así poder agradar a Dios con todas nuestras buenas acciones, compartiendo, ya que en estos momentos un poco difíciles, sé que ustedes se dan cuenta de todo lo que estamos pasando, pero solamente te pido que realices tus obligaciones, ayudes a tus padres y siempre rezar por todo el mundo, y así podemos colaborar con Dios. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase de hoy. Contesta ahora en las actividades de Cubicol y en tu cuaderno estas preguntas: ¿qué es el pecado? ¿Cuáles son los tipos de pecados? Y también escribe los 7 pecados capitales. Hasta la siguiente clase.